a un nuevo vídeo de Capmany Abogados, al vídeo divulgativo número 63 de este 2020. En este vídeo os voy a hablar sobre la pensión de incapacidad permanente para el servicio militar, para el personal militar de las Fuerzas Armadas. Una pensión que se denomina la pensión de inutilidad para el servicio. Antes de nada y de entrar en materia y explicaros en concreto esta pensión, os pido, como siempre, que le deis like al vídeo y que os suscribáis a nuestro canal para seguirnos y estar al tanto de todas nuestras noticias y novedades. Dicho esto, entro en materia y voy a hacer una exposición bastante genérica, pero lo voy a intentar explicar de forma concisa, de lo que es la pensión de incapacidad permanente para el servicio militar, para las Fuerzas Armadas, porque es una pensión muy concreta, tiene una denominación específica que es pensión de inutilidad para el servicio. El nombre, bueno, es el que se ha estipulado por normativa. Entonces, esta pensión, lo primero de todo que tengo que decir es que solo se puede cobrar, solo la pueden cobrar el personal militar de las Fuerzas Armadas que ya tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente o una jubilación por clases pasivas. Insisto, esto es solo para el personal de clases pasivas. No se aplica al régimen general, que quede claro. Entonces, en el personal de clases pasivas, a esas personas que ya tengan reconocida, porque insisto, requisito fundamental, tener ya reconocida una incapacidad permanente absoluta, podrán pedir este complemento. Es una pensión que complementa la incapacidad permanente absoluta para el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, primer requisito, tener reconocida la incapacidad permanente absoluta o incluso la gran invalidez, es decir, que a la persona de clases pasivas, de este régimen especial de clases pasivas, ya se le haya reconocido una pensión de incapacidad permanente absoluta, es decir, que se reconozca que no puede trabajar en nada, o incluso una gran invalidez, es decir, que se le reconozca que necesita una tercera persona para las actividades de la vida diaria, ¿vale? Otro de los requisitos, aparte de pertenecer, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, es estar en activo, antes de tener la pensión, por supuesto, o con reserva de puesto. Si no, tampoco se podrá pedir. Cuidado este requisito que creo que es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente un complemento a la pensión ya reconocida. ¿De acuerdo? Entonces, los efectos. Importante también. Esto se puede pedir siempre. Cualquier persona que cumpla este requisito de tener una incapacidad permanente absoluta en clases pasivas o gran invalidez de las Fuerzas Armadas puede pedir este complemento en cualquier momento, siempre que estuviese en activo o con reserva de puesto. Insisto también en este punto. Podrá pedirla, entonces, a lo mejor no se pide inmediatamente, esto pasa mucho, que es una pensión que por desconocimiento, si no se pidió cuando nos lo reconocieron en el momento la incapacidad permanente o la gran invalidez, posteriormente vamos a tener derecho a pedirla, esto que quede también claro. Entonces, si no han pasado 4 años desde que nos reconocieron esta pensión inicial, esta incapacidad permanente, si no han pasado estos 4 años, vamos a tener derecho a que cuando la solicitemos nos paguen el complemento de forma retroactiva desde que nos reconocieron la incapacidad. ¿De acuerdo? Esto si no han pasado 4 años. Si sí han pasado 4 años desde que nos fue reconocida esta pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, entonces ahí no hay efecto retroactivo. La cobraremos desde el momento que lo solicitemos, el mes siguiente si tenemos derecho, pero no podremos tener o cobrar estos atrasos, esta retroactividad. ¿De acuerdo? Que solo pasará si no han pasado 4 años desde que nos fue reconocida. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Entonces, insisto un poco en el tema que es para las Fuerzas Armadas, solo para personal militar de clases pasivas que ya tiene esta incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocida y que se puede pedir en todo momento siempre que estuviese en activo o con reserva de puesto, y cuando se pida tendrá incluso derecho a esos atrasos si no han pasado más de 4 años, porque si han pasado más de 4 años desde que se nos reconoció esa pensión, podremos cobrar este complemento, pero no podremos cobrar los atrasos desde que se nos había reconocido. ¿De acuerdo? Dejar claro este punto. Entonces, el tema de la cuantía, porque creo que es importante, a la gente le interesa siempre el tema económico, por supuesto. ¿Cuánto se cobra? Esto es un complemento, insisto, es un plus, ¿vale? No es una pensión por sí sola, es un plus. Entonces, se cobrará, lo que se cobra dependerá de la diferencia entre la pensión que uno ya tiene reconocida y lo que es el haber regulador, que se llama, ¿de acuerdo?
que el haber regulador se regula en la Ley de Presupuestos del Estado de cada año para la categoría concreta. Entonces, se tendrá que ver la diferencia que hay entre este haber regulador que la ley nos marca y la pensión que cobramos. La diferencia, ahí es donde irá el complemento, o de esa diferencia es donde se aplicará el complemento y lo que podremos llegar a cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, lo quiero dejar claro que es importante porque, claro, luego evidentemente se tendrá que ver el caso concreto para ver cuánto suma, pero de ahí sale de la diferencia entre haber regulador que viene estipulado en la ley y lo que se cobra efectivamente de pensión. ¿De acuerdo? Y este complemento evidentemente va asociado a la gran invalidez o a la incapacidad permanente absoluta. Por lo tanto, si se revisase y nos la quitasen, también lo perderíamos. O si se viese que esto se ha obtenido de forma fraudulenta, y también nos lo podrían retirar. Entonces, esto se acoge a las normas de la incapacidad permanente propiamente dicha de clases pasivas. ¿De acuerdo? Entonces, hago un poco el resumen para explicar qué es esta pensión, lo que se llama inutilidad para el servicio. Es una pensión de incapacidad permanente para las Fuerzas Armadas, para el personal militar, pero es un complemento. Insisto que es simplemente una suma, un plus a la pensión que ya tengo reconocida. Requisitos: tener reconocida incapacidad permanente absoluta para el servicio o gran invalidez de clases pasivas, si no, no lo voy a poder pedir. Estar en activo con reserva del puesto cuando se pidió, por supuesto, que esto es fundamental, y entonces si se nos reconoce tendremos derecho a cobrar este plus. Se puede pedir también, como ya he dicho, en cualquier momento desde que yo tengo reconocida esta gran invalidez o esta incapacidad permanente absoluta. No hay un tiempo, entonces sí que lo único que nos condiciona la ley es que si han pasado más de 4 años y yo la pido, la cobraré desde el momento que la solicite, no antes. Si no han pasado 4 años, entonces sí. Entonces hay derecho a esos atrasos que se llaman. Entonces, si lo pides 2 años después, tendrás derecho a reclamar la diferencia o este plus durante esos 2 años que no lo has venido cobrando. ¿De acuerdo? Y lo que se cobra, es la diferencia entre el haber regulador que tasa la Ley de Presupuestos Generales y la pensión que yo efectivamente cobro. De ahí, esa diferencia, es de donde saldrá el cálculo de este complemento. ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os animo a todos para que comentéis este vídeo o cualquier otro sobre todas las dudas que tengáis en todas las materias laborales que os vamos explicando. Así que me despido de todos, hasta el próximo vídeo. Un saludo.